Estoy muy emocionado por el mensaje del día de hoy. Ahora, no sé si usted deba interpretar esto como bueno o malo, pero yo estoy emocionado por el mensaje del día de hoy. Hemos estado anunciando que vamos a comenzar con la serie de personajes y vamos a comenzar con Abraham. Vamos a tener una serie de varios mensajes de Abraham, pero en este día vamos a comenzar con el llamado de Dios. El llamado de Dios. Vamos a ver Génesis 11, versículos 27 al capítulo 12, versículo 9. Estamos en el libro de Génesis. Así que vamos a comenzar con el llamado. Es el llamado de Abraham, pero lo hemos titulado el llamado que Dios nos tiene a cada creyente. Génesis es el primer libro de la Biblia para mi esposa que está perdida ahorita. Hay que apoyarla. Ok, ¿por qué Abraham? ¿Por qué estudiar Abraham? ¿Quién es Abraham? Su historia sucede más o menos 2000 años antes del nacimiento de Cristo. La Biblia presenta a Abraham con un gran detalle, con bastante detalle, sus altas y sus bajas. Y la vida de Abraham es bastante, digamos, relacionable a nuestras vidas cotidianas, a la vida del cristiano. También entender a Abraham nos ayuda a entender ciertas doctrinas claves de la Biblia. Y también nos ayuda a entender un poco sobre la historia de Israel. Okay. Y a través de Abraham lo que aprendemos es que Dios enseña mucho sobre lo que es la responsabilidad individual. Entonces, vamos a enfocar en este día, vamos a estudiar hoy y responderemos a la pregunta: ¿de qué trata este llamado? ¿De qué trata este llamado? Permítanme, hermanos, dar lectura a estos versículos. Estamos en Génesis, capítulo 11, versículos 27 al capítulo 12, versículo 9. Dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán, es decir, hermano de Abraham, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra.
y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Lo que vamos a ver, hermanos, en este día, vamos a aprender sobre Abraham, no Abraham. Y es importante hacer esa distinción. Y nosotros vamos a... nosotros vamos a aprender primero de Abraham. Ahora, sabemos del llamado de Abraham, ¿verdad? Génesis 12, versículo 1, es muy conocido por muchos cristianos, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y sabemos que Dios llama a Abraham a salir. Entonces, la pregunta, hermanos, que quiero hacer que quiero contestar en este día es: ¿de qué se trata este llamado? Y yo sí quiero animarles, no porque yo lo preparé, sino por el contenido que vamos a ver hoy. Si usted gusta anotar algunas de las cosas que veremos hoy, quiero animarles a que lo hagan. ¿De qué se trata este llamado? Primero, este llamado trata sobre depender en Él. El llamado, hermanos, que Dios nos da, trata de que nosotros dependamos más en Él. ¿Okay? Ahora, regresamos a Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho... ¿Están conmigo, hermanos? Okay. Porque no los quiero perder. Jehová había dicho... Hermanos, en este versículo se da a entender de que el llamado que Dios dio a Abraham sucedió en un pasado. ¿Sí? Pero Jehová había dicho que, y ahorita solamente lo está reiterando. El llamado sucede antes. ¿Y cuál es el llamado? A salir. El llamado es a salir. Ahora, regresamos a Génesis 11, versículo 31. Quiero que noten: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. No voy a meterme tanto, porque sí es un pasaje que abarca bastante y es un tema algo grande, pero parece, hermanos, que Abraham es muy dependiente de sus papás. Ahora, en Génesis 12:1 leímos: Jehová le dijo a Abraham que se saliera. Pero si notamos aquí, cuando salieron, no es Abraham quien sale. Nos damos cuenta que es toda la familia. Toda la familia, sus tíos, sus tías, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. No exactamente, pero dice que todos serían Taré. Su papá es el que toma la decisión y la responsabilidad. No sé si se dan cuenta. Vamos, el llamado de Dios para Abraham era que dejara su tierra, dejara su parentela, dejara a su familia para seguir a Dios. Pero algo parece que su papá dijo: no, tú no te me vas solo. Sino que Taré tomó la iniciativa, tomó la responsabilidad y tomó la decisión. Ahora, era responsabilidad de Abraham, pero sus papás no lo dejaron. ¿Y qué sucede? En el versículo 32, fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ahora, en el versículo 11 dice que salieron del Ur de los Caldeos, es donde es su ciudad natal, para ir hacia Canaán, ¿verdad? Ahí dice: y partieron a la tierra de Canaán, pero no llegaron. ¿Por qué? Porque Taré murió. ¿Y qué pasó después que Taré murió? Cuando Taré muere, cuando su papá muere y ya no lo puede ayudar, Abraham deja a Dios. Abraham deja de seguir a Dios. Y finalmente, cuando decide seguir a Dios, quiero que noten, versículo 4, ¿cuántos años tenía Abraham? 75 años. Ahora, no sabemos cuándo salió Abraham, pero no creemos que Abraham tenía 74 años.
Porque dice que en Harán, no sé si se acuerdan lo que leímos, en Harán se hizo rico. No fue en Ur de los Caldeos, porque hace rato lo leímos, todas las ganancias, todo lo que ganó estando en Harán. Da a entender que en Harán estuvo estancado por años, mínimo años. ¿Quién era? Jacob estuvo 20 años, ¿verdad? Para tener su ganado. Entonces no sabemos cuántos años tenían. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Abraham, hermanos, el llamado era depender en Dios, pero no, dependía de sus papis. Dependía de sus papás. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? Hermanos, muchas veces queremos ser un buen cristiano, pero aquí está la pregunta: ¿hasta cuándo dependeremos en nuestras condiciones y nuestros cálculos? Queremos ser buen cristiano, pero ¿hasta cuándo dependeremos de lo que sucede? Si a mí me va bien, si todo eso me sale bien, ¿hasta cuándo dependeremos en nuestros cálculos? ¿Hasta cuándo seremos niño adulto? Dependiendo de nuestros padres. Es que está hablando a los jóvenes. No, hermanos, estoy hablando a los adultos. Porque hay muchos niños adultos hoy en día. ¿Saben a lo que me refiero? Hay muchos adultos irresponsables, adultos que no saben tomar decisiones. ¿Por qué? Por la circunstancia, por la situación. Y hermanos, pero el llamado de Dios es a que nosotros dependamos en Él. Hay mucho adulto inmaduro, irresponsable, que rehúsa tomar decisiones y mucho menos sacrificar. Seguramente usted se ha encontrado un adulto así. No sabe si usted está teniendo una conversación madura con un adulto o si está peleando con un niño adulto por sus berrinches. Y hay muchos, lamentablemente, así. Pero quiero que noten, hermanos, parece que Abraham estaba dependiendo de sus papás. Dios le dijo a Abraham: salte. Y los papás dijeron: no, nos vamos juntos. Él no dependía de Dios, él dependía de sus papás, él dependía de las circunstancias. El llamado, hermanos, es a depender en Dios. Ese es el llamado que Dios nos da a todos nosotros. Y sí, todos tenemos situaciones adversas, todos tenemos razones de por qué no seguir a Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino quiero que vean en el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre específicamente. Pero se fue con sus papás, no obedeció. ¿Por qué? Porque sí involucra temor. Pero quiero que noten, hermanos, a la tierra que te mostraré. La última parte. A la tierra que te mostraré. Hermanos, sí hubo temor de lo desconocido. Taré le pregunta a Abraham: Abraham, ¿dónde te envía Dios? No sé. ¿Cómo es la vida cristiana? No sé. Lo único que sé es que Dios está conmigo. Lo único que sé es que Dios me está llamando a tomar decisiones, a dar pasos de fe. ¿Cómo va a terminar la remodelación? ¿Dónde va a salir dinero? Honestamente, ni la menor idea. Por eso les pido que oren, hermanos. No es para llenar el tiempo de anuncios, porque necesitamos buscar a Dios. Y estamos viendo cómo Dios está proveyendo de manera inesperada. El temor de lo desconocido. Con razón sus papás no lo dejaron. Hermanos, no seamos tan duros con Abraham. Con razón nosotros no tomamos pasos de fe. Con razón no nos comprometemos con Dios. ¿Por qué? Porque es el temor a lo desconocido. Para Abraham había temor. Hermanos, imagínense dejar su tribu, porque no eran ciudades, vivían por familias, eran tribus, vivían en sus tiendas de acampar. Dejar a su familia, dejar la seguridad, dejar su rutina, dejar sus amigos, dejar una vida futura asegurada. Quizás, ¿verdad? Con sus tíos tenía ya trabajo asegurado, tenía ya su lugar asegurado, podía depender en sus tíos, podía depender en sus... pues se conocían, ¿verdad? Conocer lugar, donde había comida, donde había todo eso, dejar todo eso. Pero Dios lo llama a salir. Y la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan es: ¿qué quiere decir entonces el llamado de Dios? ¿A salir de México? No necesariamente, aunque yo sí salí, ¿verdad? Algunos de ellos también salieron de diferentes lugares y están viviendo en la Ciudad de México. Hermanos, el llamado de Dios es esta: explorar por fe nuestro potencial, a conquistar las fronteras de mi crecimiento espiritual
disciplina física, estabilidad emocional y capacidad intelectual. Hermanos, cuando Dios llama a Abraham, no era simplemente de dar una ofrenda, no era un cambio total. El reto iba a ser emocional, el reto iba a ser pelear, el reto iba a ser de todos los aspectos de la vida, lo iba a tener que enfrentar. Ese era el llamado de Dios. Y hermanos, si él hubiera seguido en Ur de los Caldeos con Taré, hubiera sido una vida fácil. Ya vive con sus papás, sus papás le ayudan a criar a los hijos, iba a ser fácil. Si no tienen trabajo, ahí tienen con quién, etcétera, etcétera. Hermanos, el temor de lo desconocido entonces sí es real. Por eso es que no aceptamos el llamado de Dios. Hermanos, el llamado de Dios no es a que usted sea pastor, sea misionero, no. El llamado de Dios a dar el siguiente paso de fe. A dar un paso de fe. Y ese temor sí es real, y eso detiene a muchos cristianos a dar ese paso de fe. Si no cuadra con sus cálculos, no lo hacen. Si le da miedo, no lo hacen. Hermanos, créanme, sí da miedo, pero por eso es fe. Dios le había llamado a Abraham, decir, salte de todo lo que conoces a todo lo que desconoces, para que tú puedas desarrollar tu propia vida. Hermanos, el temor era real. Hebreos 11:5, 15, donde se habla de los héroes de la fe que conocemos, dice, pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Qué está diciendo? Hermanos, seguramente Abraham pensó 1000 veces, ay, quiero regresar, ¿tomé la buena decisión o no? Y hermanos, así es la vida cristiana. Venir a la iglesia los domingos, eso no es la vida cristiana. Eso es apenas, bueno, eso es adorar a Dios, pero vivir como cristiano es dar pasos de fe. Es acudir al llamado que Dios nos da. El dar ese paso a lo que desconocemos. Pero para Abraham, hermanos, o dependía de sus temores o dependía en las promesas de Dios. Era una o la otra. Quiero que noten, hermanos, que Dios tampoco le da explicaciones o razonamiento, motivación psicológica, palabras de afirmación. Le da promesa. Muchas veces, hermanos, sí, el miedo es real y Dios no nos da explicaciones. Dios no nos pone un tapete rojo, ¿verdad? Para decir, mira, Esteban, mira, por ahí es el caminar por fe y vamos como si fuéramos las celebridades. No, hermanos, sino a lo contrario. Dios le dio una promesa. Si tú haces esto, te bendeciré. Pero ¿qué va a hacer? ¿A dónde voy? Tú no te preocupes. Salte de la tierra de tu parentela, de tus padres, de tu tierra, a un lugar que yo te mostraré. Pero ¿a dónde? ¿Cómo va a ser? No sé. ¿Cómo es el clima? Hay que checar el weather app, ¿verdad? No te voy a decir nada, pero quiero que salgas. Le dio promesas de bendición. Entonces, hermanos, no solo para Abraham. Llega un punto o puntos de inflexión en nuestras vidas cuando debemos de decidir. O doy un paso de fe dependiendo en Dios, o no hago nada. Dios nos llama a todos a tomar pasos de fe. Yo no sé qué sea esa decisión siguiente para usted, pero Dios nos llama a todos a dar ese paso de fe, a depender en Dios o congelarnos de miedo, que es lo que muchas veces hacemos. Y hermanos, no es fácil para mí tampoco, pero es el llamado de Dios. Es el llamado de Dios. Para el que no actúa, para el que no toma la decisión, hermanos, honestamente, la fe solamente es un concepto, una teoría. Un conocimiento intelectual de que la fe es dar un paso con la certeza de que Dios va a bendecir. Pero si no actuamos, esa fe no es real. Simplemente es un conocimiento que tenemos que de nada nos sirve. Entonces, hermanos, es el reto, es el desafío. ¿Qué vamos a hacer? Dar un paso de fe
es una cuestión de responsabilidad espiritual. ¿Nos interesa nuestra vida espiritual? Si su respuesta es sí, la única manera es, teniendo comunión con Dios, empezar a dar ese paso de fe, empezar a explorar lo desconocido. Pero no lo desconocido, no ser un aventurero peleando, golpeando el aire, sino entrar en la aventura de Señor, tú me trajiste aquí, yo te voy a confiar en ti, yo te voy a confiar y voy a seguir adelante confiando en ti. Esa aventura, esa exploración por fe, de empujar, de luchar con los límites que yo tengo, porque eso era para Abraham. Entonces, lo primero que Abraham tenía que hacer, el llamado era depender en Dios, no era depender en sus papás. Pues qué cómodo, sale con sus papás, con sus hermanos, con toda la, ¿cómo se dice? La racha, la raza, no sé cómo se dice. Y pues ¿dónde está la fe en eso? ¿Dónde está la incertidumbre? ¿Dónde está el depender en Dios? Y hermanos, y así somos nosotros en nuestra vida espiritual. Sí, vamos a la iglesia y nos creemos espirituales, pero ¿cuántos pasos de fe ha dado? ¿Cuántas veces se ha metido en problemas? No en problemas, sino ha dado un paso de fe que usted sabe, si Dios no le ayuda, va a fallar. A la tierra que yo te mostraré. Hermanos, ser responsables espiritualmente requiere, no me gusta esta palabra, pero requiere tomar un riesgo, pero sabiendo que es de Dios, con la certeza que es de Dios. Hermanos, el llamado de Abraham, ahora ya no están emocionados por el mensaje. El llamado de Abraham, hermanos, no era de simplemente salir, sino era el dejar de depender en sus cálculos, circunstancias, lo cómodo, la cultura, a lo desconocido, a depender en Dios completamente. Era de no abrumarse por el temor, de no saber qué va a pasar y tomar ese paso de fe y salir. Y continuando con ese tema, el llamado de Dios también es un llamado a una transformación personal. Hermanos, cuando Dios nos llama, la pregunta es, hermanos, ¿cómo es crecer espiritualmente? Todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué es crecer espiritualmente? Bueno, Abraham nos contesta de alguna manera. Es un llamado a una transformación personal. Y vamos a ver, vamos a seguir viendo. Ahora, después de que Tara muere en Harán, no sé si es Dios, no sé si, pero de alguna manera dice, ok, yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que seguir adelante. Versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Finalmente, dejó a su papi atrás, dejó a su mami atrás, dejó todos atrás y empezó, y salió. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Acuérdense, su papá murió, ¿no? Y era Abraham de edad de 75 años. No sé cuánto tiempo pasó. Pero creo que podemos deducir que estuvieron un buen tiempo en Harán y hacer una pregunta. Hermanos, ¿cuánto tiempo lleva usted diciéndole a Dios, ya voy a tomar ese paso de fe? Para Abraham no sé cuánto fue, calculamos entre 10 a 30 años que pasó. Porque llegó de Ur de los Caldeos sin nada, y en Harán la Biblia dice que se hizo rico, todo un ganado, y eso no parece de noche a la mañana, no es lotería. Es años y años y años y años. Una vez más, Jacob, 20 años estando con Labán. Entonces creemos entre 10 a 30 años se esperó. Hermanos, ¿cuántos años tiene que tener usted para finalmente decirle, sí, Señor, úsame? Ahí en donde pastoreábamos, sí, los jóvenes no tienen nada que ver con Dios, pero hay los hermanos que tenían 120 años. Pastor, ahora sí quiero servir al Señor. Pues después de, pues ¿qué puede hacer usted? No es por hablarme de ellos, pero yo sí pienso, pues nunca tomamos ese paso de fe. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más nos tiene que esperar Dios? Sabiendo ya lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Versículo 4, salió Abraham, tenía 75, versículo 5, tomó pues a Sarai su mujer
y todos sus bienes que había ganado y adquirido en Harán. Una vez más, ese fue porque salió con su papá. En vez de depender en Dios, salió con su papá. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y dice, y a tierra de Canaán llegaron. Quiero que se imaginen, hermanos, porque la Biblia lo salta así. Finalmente llegó. Quiero que se imaginen conmigo. Llega a Canaán, voltea a ver, ¿están los cananeos ahí, sí o no? Sí. ¿Y los quiere matar, sí o no? Sí, sabemos que sí, porque después se pone. Están ahí, ve, no hay nadie, no está su papá, no está su mamá, no está su tío, no está nadie, solamente él tiene que ser el hombre, tomar las decisiones. No hay nadie. Sin familia, sin seguridad, lleno del potencial de peligro por todos lados. Comenzando desde dormir, ¿por dónde le va a atacar? ¿Qué animal? ¿A quién va a atacar? ¿Sí se imaginan, hermanos? Llegó a la tierra de Canaán y él era el mero mero. Ya no era Taré, su papá. Es que papi, no, ya no había papi. Era, Abraham, ¿qué hacemos? Llegó. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encima de Moré. El cananeo estaba entonces en la tierra. Dice que sí, el cananeo estaba allí. Hermanos, fue una transformación. La Biblia dice en Isaías 51:2, mirad a Abraham vuestro padre y Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé. La transformación fue por la soledad, hermanos. Quiero que se imaginen, las noches y días pasaban, semanas y semanas y semanas y semanas. No había FaceTime, no había Facebook. Soledad. ¿Con quién hablaba? Con su esposa. ¿Tenía hijos? No. Isaías recalca cuando lo llamé, estaba solo. Y su transformación, hermanos, fue por la soledad. Pero ¿cuántos tememos esa soledad? Dice que uno de los psicólogos dice que uno de los temores más grandes es ser de vergüenza en público y que me quede sin amigos. Tenemos miedo a que no me acepten como grupo en la iglesia. Tenemos ese miedo a la soledad, al qué dirán. La transformación también sucedió por dificultades. Y ahorita no lo vamos a ver, hermanos, pero ustedes saben, hasta ahorita no tenía hijos, y los que tienen hijos saben de esto. Ahora, podemos pasar por dificultades, pero la dificultad no se compara cuando uno tiene su propio hijo. El nivel de sacrificio que uno tiene que dar por criar a un hijo es muy diferente a cualquier sacrificio sin los hijos. No hay una responsabilidad que conlleva tan grande sacrificio que dar todo, aunque nos quedemos sin comer, pero dar de comer a los hijos. Los que tienen hijos saben de lo que estoy hablando. Hasta ahorita no tenía eso. Tenía un buen ganado. Yo creo que quizás era millonario, pero no tenía hijos. Se podía comprar lo que quería comprar. Creo que hasta esclavos, hasta propiedades, todo. Pero con el tiempo se convierte en un hombre responsable, porque si no, no sobrevive. O se hace responsable o no sobrevive. Hermanos, esa es la vida cristiana. O damos pasos por fe, diciendo, Señor, o confío en ti, o nunca salimos de la mediocridad, de la tibieza espiritual, ¿verdad? O nos volvemos irresponsables. Hermanos, hoy en día parece que son los jóvenes de aquí, no. Esos jóvenes son ángeles enviados por Dios, hermanos. Pero hoy la gente busca la menor cantidad posible de asumir responsabilidad. Lo menor en el trabajo, lo menor en la casa, en sus estudios, en la escuela, en el trabajo. Lo menor posible. Y para Abraham la transformación fue posible porque aceptó el llamado de Dios. Y está en un lugar solo, si no se ponen las pilas, lo matan. Si no se hace responsable, su familia se desintegra. O cambia o muere.
Hermanos, los pasos de fe lo convirtieron en un hombre responsable y bendecido. Hermanos, antes era rico, pero no era bendecido. Creo que, no sé si era irresponsable, yo sé que estoy dando esa perspectiva de Abraham, pero antes estaba con sus papás. De alguna manera irresponsable, porque su papá hacía todo. Pero ahora él tiene que hacer todo. Ahora él tiene que vencer todos los obstáculos, dar esa lucha de una manera personal. Entonces, hermanos, yo pienso, me pongo a pensar, si Abraham no hubiera salido de Ur, ignorando a Dios, hubiera vivido una vida tranquila, posiblemente hasta morir. Posiblemente. Pero no hubiera visto la vida que Dios tenía para él. Hermanos, eso nos debe de causar enojo, tal vez, cierta inquietud en nosotros. Hermanos, si nunca tomamos un paso de fe, nunca tendremos la vida que Dios tenía para nosotros. Y Abraham sí tomó esa dificultad, hermanos, fue ese explorador, corrió hacia lo desconocido sin saber, sabiendo que era de Dios. Pero por eso creció, por eso maduró, por eso fue un hombre responsable y por eso nosotros lo admiramos. Alguien dijo, mientras estemos sujetos a lo material, nunca apreciaremos la realidad de las promesas de Dios. ¿Y qué tan cierto es eso? El llamado de Dios, hermanos, es un llamado primero a depender en Él. Dejar de depender en el miedo que tengo, en los papás que tenemos, sino a depender en Él. Es un llamado a una transformación personal. Y por último, es un llamado a ofrecer esperanza. Cuando usted acude al llamado de Dios, la gente a su alrededor termina bendecido. Vamos, conocemos a Abraham como el padre de la fe. Y lo leemos y está en toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pablo hace referencia, Pedro hace referencia. Es un llamado a ofrecer esperanza. Hermanos, su familia necesita que usted sea ese hombre de fe. Acuda al llamado de Dios. Comparto 3 puntos aquí también. Si no hubieran respondido, sus hijos y nietos seguirían en idolatría. Josué nos recuerda, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, papá de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Si Abraham hubiera rehusado a dar ese paso de fe, a explorar su vida por fe, sus hijos seguirían sirviendo a dioses extraños. Pero Génesis 12, pero que había dicho, si tú me obedeces, si das ese paso de fe a lo desconocido, si enfrentas el miedo, ¿qué le dice el versículo 7? A tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué diferencia? Primero Abraham, le convino a Abraham, porque él terminó siendo un hombre muy diferente, responsable, maduro, espiritual. Pero también le convino por sus hijos. Sus hijos conocieron y adoraron al Dios verdadero. Pero también nos quiero que noten, dejaron altares. Versículo 7. Y edificó allí un altar a Jehová, ¿verdad? Versículo 8, al final, edificó allí altar a Jehová. Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Cuál es el significado de erigir un altar? Estuve meditando y llegué a esta conclusión y les comparto. ¿Qué es un altar? Hermanos, un altar
es donde algo muere. Ese es un altar. Hay significado religioso, sacrificio de Cristo, etc. Pero en su esencia, un altar es donde algo muere. Y creo que la idea de por qué Abraham empieza a erigir altares es para darnos a entender de que en cada altar o paso de fe que Abraham daba, parte del viejo Abraham moría. Se iba transformando poco a poco. Sí, es un sacrificio monetario, sí, todo eso, pero creo que la idea es que parte del viejo Abraham iba muriendo poco a poco. Y el resultado, hermanos, de esa transformación es que sus descendientes aprendieron de esa esperanza. Ellos vieron, toda su familia, o escucharon. Y hasta hoy Abraham es considerado como el padre de la fe. Entonces, este proceso fue necesario para ofrecer esperanza a otros. Tercer lugar y último, la persona que Dios usó para ser de bendición es Abraham, no Abraham. Por eso leemos de Abraham, no de Abraham. La pregunta, ¿hay significado? Oh, hermanos. ¿Quieren saber quién era Abraham? ¿Quieren saber cuál fue el cambio de Abraham a Abraham? Abraham, Dios le dio ese nombre en Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años. Noten esto, ¿cuánto tiempo más? 24 años más. Tuvo que pasar. Cuando le apareció Jehová, le dijo: yo soy tu Dios, anda delante de mí, sé perfecto. Le apareció Jehová a Abraham y le dijo: tu descendencia y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y fue en Génesis 17 que Dios le dio ese nombre. ¿Cuándo le dio el nombre? ¿Y por qué Dios ahora sí, después de 24 años, le dio ese nombre? ¿Quieren saber, hermanos? El Abraham que Dios usó. Aquí está. Primero, esto está en Génesis 13 al 16, ¿ok? Primero, ¿se acuerdan? Ya no está con sus papis, ¿verdad? Eso ya lo establecimos. Ok, 4 cosas pasaron. Número 1, fue a guerra. ¿Se acuerdan? Para rescatar a Lot. Increíble cambio, ¿no creen, hermanos? De cuando tenía papitis. Él fue a guerra. Yo creo, tiene algo que ver con responsabilidad, ¿no creen, hermanos? Algo que ver con madurez, con valentía, con ser hombre, con explorar, con, no me gusta la palabra arriesgar, pero dar ese paso. Aunque tuvo miedo, ¿cómo no? Claro que sí. Fue a guerra. Número 2, sucedió después de tener a Ismael. Ahora, aunque fue una decisión equivocada, ustedes han leído Génesis, pero sí demostró un deseo de ser responsable al llamado de Dios. Eso sí no lo podemos negar. Sí lo hizo mal, pero lo hizo porque él decía: es que yo tengo que ser responsable al llamado que Dios. ¿Se acuerdan? Hey, Dios no me ha dado prole, hay que hacer algo. No se quedó con las manos cruzadas. Ahora, una vez más, el resultado es que lo hizo mal. Pero ese pensar de que hey, yo tengo que ser responsable por el llamado de Dios, eso sí no lo podemos negar. Número 3, sucedió, Dios le dio ese nombre después de dar diezmos. ¿Se acuerdan? Creo que esa fue Melquisedec, ¿no? Al sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuál es la implicación de eso? ¿Se acuerdan cuando erigió un altar? Cuando erigió un altar, la Biblia no nos dice, pero posiblemente sacrificó una ovejita. ¿Me están siguiendo, hermanos? De una oveja a dar diezmos, el 10% de todas sus ganancias.
Cuando él entendió lo que es sacrificio. Por cierto, diezmo no es parte del Antiguo Testamento, no es parte de la ley a los israelitas, es algo de Dios, es algo para todo creyente. Por eso aplica en este día también. Pero hermanos, de dar y sacrificar un animal a sacrificar, a dar el 10%. Hermanos, ¡qué cambio! ¿Están siguiendo, hermanos? ¿O ahí no se les borró? Demostró su entendimiento del significado del sacrificio al obedecer a Dios. Porque es exactamente lo que involucra, hermanos, un sacrificio. Es que queremos todo fácil. Queremos que Dios nos bendiga. Número 4. Sucedió, hermanos, Dios le dio el nombre Abraham después que era suficientemente responsable de obedecer a Dios. Quiero que noten. En Génesis 17, Dios le dice al final: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Me están siguiendo, hermanos? La pregunta: ¿por qué Dios no le dio este mensaje en Génesis 12? La respuesta: porque era incapaz. Porque Dios sabía que no lo iba a cumplir. ¿Qué fue lo que dijo en Génesis 12? Lo único que le dijo es: a tus hijos te voy a dar esto, así que sígueme. Pero Dios no le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Pero en Génesis 17, Abraham era responsable, suficientemente responsable para entender y acatar a ese mensaje. Y Dios le dice: ahora sí, Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Y por eso, ahora sí, tu nombre va a ser Abraham, el famoso. Pero no antes de estas cosas. Fue a la guerra, aprendió el sacrificio dando sus diezmos, a ser responsable, a ser suficientemente responsable para escuchar a Dios. Y Dios dijo: ahora sí, tu nombre es Abraham. Wow. Y ese Abraham es el Abraham que usted y yo conocemos, y le damos gracias a Dios por él. El llamado de Dios. Hermanos, Dios nos llama a todos a depender en Él. ¿Qué implica eso para usted? Usted sabrá. Dios nos llama a todos a una transformación personal. Hermanos, Abraham fue una aventura, ¿no lo creen? Pero Dios lo hizo a propósito. Hey, deja todo lo que sabes de lo que es vida. Yo te voy a enseñar lo que es vida. Wow. Dejó todo. Una transformación increíble, hermanos. Antes, hijo de Taré, ahora fue a guerra. Vamos, increíble transformación. Hay muchos cristianos, yo quiero animarles porque hay muchos cristianos que no damos ese paso de fe. Y es mi reto, es mi desafío para ustedes, para que usted escuche ahora si el Espíritu Santo le está hablando. Si Dios le está llamando a dar el siguiente paso de fe. Una vez más, no estoy hablando de ser pastor, estoy hablando de usted, su familia, como cristiano, como joven, como hermano. Algunos tal vez necesitemos salir de nuestra zona de confort. Tal vez algunos necesitamos aceptar más responsabilidad, sabiendo que nos va a costar. Algunos quizás necesitamos acudir al llamado para que usted pueda ser de bendición a sus hijos. Quizás algunos para que usted pueda ser de bendición a la iglesia y a la gente a su alrededor. Dios está llamando. Señor, en esta tarde le damos gracias por su palabra. Señor, usted nos llama y ayúdanos a aprender del llamado de Abraham
para dar ese paso, pero no golpeando al aire, no adrede, sino porque se nos pega, sino porque tenemos la certeza que usted nos está dirigiendo a tomar un paso. Yo no sé exactamente cuál sea ese paso. Hermano, yo no sé cuál sea ese paso para usted. Puede ser, sí, tomar una decisión para con su familia en cuanto al aspecto espiritual. Para algunos de los jóvenes quizás sea tomar el siguiente paso. Quizás para algunos de nosotros adultos sea, yo no sé qué sea, tomar ese paso. Puede ser financiero, puede ser, pues, usted tiene que hablar con su cónyuge, quizás involucrarse más en la iglesia, involucrarse más en su familia. Quizás, yo no sé, pero le pido que aprendamos de Abraham esta mañana. Señor, ayúdanos a discernir su llamado y, Señor, a dar ese paso, a salir de nuestra zona de confort y poder acudir a su llamado. En el nombre de Jesús.